Buen día. Primero que nada, muchas gracias Antonio, doctor Arauz, por la invitación a participar en este importante evento y pues ya vieron la relevancia y me ha pedido que hablemos un poquito del impacto del infarto cerebral desde el punto de vista epidemiológico en el marco de esta reunión. Y que ya mencionó los objetivos. Y bueno, como todos sabrán, yo tengo la oportunidad de que desde que me dedico a la enfermedad vascular cerebral desde hace 30 años y conociendo que no había nada en México sobre cómo se comportaba la enfermedad, primero hicimos unos registros que están colocados acá en la izquierda. Fueron registros que se pudieron hacer un poquito nacional, pero tienen muchos sesgos porque no es fácil hacer registros, pero bueno, nos dio una idea de cómo se hacía el tratamiento, cómo se evaluaban los pacientes con enfermedad vascular cerebral, y después nos dimos a la tarea de hacer dos grandes estudios poblacionales. El primero, que es el más importante, se llama BASID, se hizo allá en la ciudad de Durango, y el segundo se acaba de terminar. Seguramente a finales de año presentaremos en la Ciudad de México cómo está esto. Entonces, como me he dedicado a esto, recuerden que lo importante son los estudios poblacionales. Usualmente se agarra una población contenida para poder hacer el estudio, pero bueno, después había voces de que indicaban que debería uno de tener la capacidad de hacerlo a nivel de ciudades grandes, y por eso nos animamos a hacerlo en la Ciudad de México. Y como esto es para poder hacer un resumen, tuvimos la oportunidad de trabajar con el GBD, y entonces el GBD permite estimar muy bien esto. Esto se publicó el año pasado, y la información que había era hasta antes del COVID. Entonces eso es lo que vamos a presentar. Ya va a salir la nueva versión en este año, o a principios del que sigue. Quisiera presentarles un poquito lo que es esto del GBD. Es una plataforma que está en la Universidad de Washington, en Seattle. Hay un mexicano allá que maneja todo esto, que es el doctor Rafael Lozano. Él da la oportunidad de que se integre todo México en forma muy clara, o sea, por estados, no nada más nacional. Y ahí se puede ver que lo que trata de hacer esta plataforma es medir métricas que tienen que ver con epidemiología, incidencia, prevalencia y sobre todo lo que se llama carga de la enfermedad. La carga de la enfermedad es medir la discapacidad y la muerte prematura, que no es fácil. Y bueno, usando esta plataforma les pongo un ejemplo muy rápido que salió en esta fecha. Ven ustedes, en el 2020, aquí estaba todo lo que son los problemas vasculares. El 32% de las muertes en el mundo se deben a problemas vasculares. Y vean ustedes que la parte neurológica aporta el 35%. Y estas plataformas permiten más o menos identificar cuáles son los principales factores de riesgo. Vean ustedes que ya están incluyendo a la contaminación ambiental. Ya sabrán que sería útil hacer algo aquí en la Ciudad de México. Y vean ustedes que la hipertensión es por mucho el factor más importante. Si uno eliminara la hipertensión arterial de las poblaciones, podría uno reducir sustancialmente la enfermedad cerebrovascular. Pero les quiero poner por qué es importante este tipo de plataformas. Vean ustedes que un factor que no tomamos mucho en cuenta es la insuficiencia renal crónica, y es un factor de riesgo para enfermedad vascular. Y tenemos, cuando se ven los mapas, ustedes pueden ver que la insuficiencia renal crónica es un problema en México. Ustedes ven que bien lo mapean. No todos los países pueden tener el mapeo por estados, pero vean que en México, curiosamente, hay algo desde hace mucho bien identificado, que no nada más es en México, se corre hasta Centroamérica, donde tenemos un problema renal. Por eso hay tanta hemodiálisis y tanta necesidad de centros de hemodiálisis. Es algo genético ambiental, pues. Bueno, en base a esto hicimos este estudio. Vamos a tratar de identificar esta enfermedad. Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que era muy diferente. Una etapa, la primera, es desde el 1990 al 2005, y luego muy diferente al final. Esto lo podemos hacer por cuestión socioeconómica, cómo andan los países, los estados más pobres, y podemos medirlo por
los diferentes tipos, muy orientados pues a lo que viene siendo el infarto cerebral, que es el 70% de los casos, y vean que el país se divide, depende del desarrollo socioeconómico en el cuartil 1, que serían los que están más mal, y el cuartil 4, los más desarrollados, que todos sabemos cuáles son más o menos. Aquí tienen la tabla general de cómo sería, si fueran cifras, es un poquito complicado poderlas entender, pero está la mortalidad. Ustedes pueden ver que la última cifra dice 35 casos por cada 100,000 habitantes. Al final les voy a dar un estudio que acabamos de publicar, cómo esto está muy subestimado. Y pueden ver ustedes que en el primer periodo, si ven las deltas, todos tienen asterisco y con unas reducciones sustanciales en todos los parámetros, pero eso se acabó en el segundo periodo. Entonces, haciendo un análisis, es más fácil verlo por gráficas, uno puede ver, por ejemplo, la incidencia, cómo venía bajando, sobre todo en los infartos cerebrales. En cambio, la hemorragia cerebral nunca ha cambiado nada, y venía bajando también un poquito, y sin embargo, de repente, pues ya dejó de haber mejoría en los últimos 15 años, y lo mismo ocurre con la mortalidad, donde de repente ya no pudo haber más reducción, y esto se puede analizar por cada estado. Alguien puede buscar su estado, están por quintiles, cuartiles, perdón, y entonces uno puede ver que si uno compara los infartos, la primera columna, cómo había una reducción, todos con asterisco, y llegó la segunda y ya muy poquitos estados, incluso alguno con sesgo, ¿no? Porque uno no creería que Guerrero, que ahorita tiene tantas broncas, tuviera asterisco, ahí debe haber algún sesgo. Y bueno, es importante pues aquí mencionar que en los últimos 15 años dejó de haber mejoría. Ustedes pueden ver que incluso se ve, de acuerdo a la cuestión socioeconómica, mejoraron mucho más, pero por las hemorragias, no por los infartos, en los estados más económicamente consolidados. Esto lo van a ver siempre. Hemorragia cerebral nunca ha tenido mejoría, nunca ha mejorado ningún parámetro. Y si vemos la parte que le importa al GBD, que es la carga de enfermedad, queriendo hablar de la discapacidad y de la muerte prematura, podemos ver nuevamente que los DALIs famosos bajaron totalmente en la segunda parte, pero a expensas de la discapacidad. Ya no hubo mejoría prácticamente por la discapacidad. Si lo podemos ver, recuerden, nada más por recordar qué son los DALIs, recuerden que los DALIs tienen dos componentes, la discapacidad y la muerte prematura. La muerte prematura pues es muy fácil, si alguien iba a vivir 80 años y por algún motivo vivió 15, pues perdió 65, entonces son 65 DALIs lo que hay. En cambio la discapacidad se batalla más porque las enfermedades tienen su numerito para sacar la discapacidad. Una epilepsia de difícil control, por ejemplo, tiene 0.4, y entonces tiene uno que andar haciendo las cuentas. ¿Cuántos años vivió esa persona con discapacidad? En la enfermedad vascular es relativamente sencillo, aunque, pues, ¿dónde van a estar? ¿En qué lugares van a estar? ¿Cuántos tienen ranking 1, ranking 2, que todos conocemos? En realidad, es interesante ver, por ejemplo, el ranking 5, pues se parece mucho a la muerte. Es más, hay quien dice que deberían de quedar, a veces es peor quedar en ranking 5 que haber muerto. Entonces, fíjense cómo le da diferente puntaje, de tal forma que si una mujer, como ejemplo, de 55 años le da un MBC, queda con ranking 4 y muere a los 70, quiere decir que vivió 15 años con discapacidad 4, que es 0.7, entonces ahí le da 10.5, pero aparte la muerte prematura, ella tenía que morir hasta los 80, pierde 10, ya perdió 20 años, ¿no? Entonces, recuerden que un DALI es un año de vida perdido. Y entonces pueden ver ustedes que no hay mejoría en los DALIs en general, en ninguno de los dos. Lo más interesante va a ser que estos DALIs tienen que ver no con la muerte prematura. La muerte prematura realmente sigue bajando. Quizás se atoró en los últimos 5 años, pero lo que nunca ha mejorado, nada, es la parte de la discapacidad. Entonces, cuando vemos lo que es la discapacidad,
nunca ha habido una mejoría de la discapacidad en ninguno de los rubros. Esto nos habla pues de que aparte de que no podemos rescatar a pacientes de un evento agudo, los que solo se logran salvar, no tenemos todavía un sistema de rehabilitación que valga, que logre cambiar todo esto. Aquí entraríamos a la parte, lo que había la última ocasión, que es en el 2019. Vean ustedes que es muy interesante ver cómo se comporta la prevalencia con la mortalidad. Evidentemente, cuando una enfermedad es mortal, pues no va a haber prevalencia, porque pues ya no quedaron. Los vivos, los que sobreviven, son los que hacen la prevalencia. Ustedes pueden ver que si lo dividimos en jóvenes y mayores, hablando jóvenes menores de 50, ustedes pueden ver que en el azul son los infartos, hay mucha prevalencia en los jóvenes porque sobreviven los infartos. Y sin embargo, las hemorragias, ustedes pueden ver que hay un problema de mortalidad en jóvenes por las hemorragias, y no es hasta que llegamos hasta los 70 años, un poco más, que entonces se acaba la prevalencia porque empieza la mortalidad por las embolias, cuando pasan la curva a la derecha y abajo, que se dispara totalmente, y esa es la parte que tendríamos que estar trabajando por todos lados. Recuerden pues que existe un exceso de prevalencia en los jóvenes en México, en los infartos y una mortalidad. Y finalmente la incidencia, ¿cuántos casos hay por cada 100,000 habitantes? Somos una población todavía muy joven, más de la mitad de la población tiene menos de 30 años, entonces todavía tenemos ese bono demográfico que llaman. Y vean ustedes que la incidencia antes de los 50 está muy parejita, se brincan todas las curvas, y no es hasta un poquito más adelante que se disparan los infartos, pero hay una buena cantidad de infarto en joven y hemorragias en jóvenes, de tal forma que si esto fuera cierto y lo pudiéramos extrapolar, ¿cómo le hacen para hacer esto? Bueno, pues estos están tomando los estudios de población, todas las estadísticas vitales, etc. Entonces recuerden que en México, en base a esto, podría haber 150, la parte más baja, 170 la más alta, de casos de enfermedad cerebrovascular, un porcentaje serían recurrencias. ¿Cuáles serían las limitaciones para todo esto? Pues bueno, la limitación principal es que esto está tomado de registros. Obviamente algunos son el estudio de población que había cuando se hizo esto, que es el de Durango, se toma mucho en cuenta esto. Los registros permiten sacar los rankings, ¿no? Bueno, pues la población mexicana, de acuerdo al RENAMEVA, se comporta así, de acuerdo y luego los registros del instituto, etcétera, algunos otros registros que hay, de toda esa información. Sin embargo, está muy sesgado. Aquí, híjole, esto pita. Vean ustedes que un problema que tenemos y que quiero mencionar rápidamente es el de la mortalidad. Vean ustedes que en México, en todo el mundo, la mortalidad está en el segundo lugar, y en México está en el quinto. Y en cambio la diabetes siempre sale en segundo lugar, y esto pues siempre ha llamado la atención como algo que no puede ser. Y entonces nos dimos a la tarea desde hace tiempo, pero ya lo logramos publicar, pueden checarlo recientemente, ahora en julio salió la publicación, y lo pusimos así: mala clasificación y la mala codificación, como subestima. Entonces recuerden que la mala clasificación es lo que les voy a poner ahorita, es que el paciente llega, en el certificado de función dice que tuvo un EBC, que se murió de un EBC, pero al final le pone que se murió de diabetes porque era diabético, y entonces pues eso le va quitando muertitos a la enfermedad cerebrovascular. Y entonces ustedes pueden ver que la mala clasificación, de 225,000 que hubo en todo este conjunto de años que estuvimos midiendo, pues realmente se murieron, porque dice en el certificado 344, o sea, faltan 120,000 muertos. Entonces esto es una pérdida, si lo tomamos por tasas, pues realmente de 32 casos que se ponen por cada 100,000, se vería casi a 50 por cada 100,000, o sea que están faltando muchos pacientes en todo esto, un 50% aumentaría el riesgo. Y la mala codificación también es terrible, porque cuando con el examen, en el certificado de función, la mayoría le pone que se murió tuvo EBC, pero de causa indeterminada, cuando tendríamos que, en la actualidad es muy fácil saber si fue infarto, hemorragia, tipo de hemorragia, etcétera, y tenemos ese problema de que no clasificamos, y entonces cuando no se codifica bien,
pues entonces los recursos no pueden ir, si lo que requerimos más es ir a tratar la hemorragia, los infartos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estamos haciendo el estudio de Basit. Yo tenía 15 minutos, me llama mucho la atención que me hayan tocado la campana antes. Bueno, este estudio está haciendo en Tláhuac, están por publicarse los datos finales. Vean que es muy difícil hacer un estudio en la Ciudad de México. Tláhuac es donde está el círculo y en realidad tiene que ir a todos esos hospitales que ven ahí, imposible llegar si le da a alguien un infarto. Hay todos los sistemas de salud. Y vean ustedes, en el registro de todos, obviamente aquí falta sacar quiénes son de Tláhuac para hacer el estudio de población, pero aquí están todos, los infartos son un 70%, y vean ustedes que sigue habiendo un problema de hemorragias, los infartos, la edad, el 25% ocurren antes de los 63 años, la diabetes se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, o sea, el 50% son diabéticos, y luego se mueren y le echan la culpa a la diabetes. Y bueno, esto lo van a presentar más adelante de cómo se tromboliza. Finalmente, las métricas, ven ustedes, todavía en el infarto, claro que las hemorragias vean 50%. Esto obviamente es a los 30 días, de aquí mejoran algunos pacientes, pero vean que quedan discapacitados, como dijo el doctor, casi 60%. En general, podríamos decir que de acuerdo con estas estimaciones, en México hubo una reducción de los infartos, pero se detuvo a partir del año 2005, y recordar que la hemorragia espontánea jamás ha mejorado. Evidentemente, la reducción de los años de vida saludables, también tenemos el problema de la discapacidad, no hay buenas formas de rehabilitar. Y esto concluyo con la parte que dijo el doctor Antonio Arauz, que tenemos herramientas mucho mejores para poder tratar. Entonces estamos en un momento que podríamos cambiar, mejorar el gran rezago. Tenemos un gran rezago que tiene México en la atención de la enfermedad vascular. Habría que mejorar en todos estos rubros y es de lo que se trata el día de hoy, que vamos a presentar todo esto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Cantú su excelente presentación y el panorama general que nos da sobre la epidemiología de la enfermedad vascular cerebral en México. A continuación, la doctora Fabiola Serrano nos presentará las opciones de manejo en el infarto cerebral agudo y la realidad en México. La doctora Serrano es neuróloga vascular, es terapista endovascular, formada tanto en México en el Instituto Nacional de Neurología como en París. Actualmente funge como directora de enseñanza del Instituto Nacional de Neurología y es para nosotros un gusto tenerla, doctora.